Las calles de Sevilla todavía dormían cuando Álvaro Montes bajó de su coche frente al edificio que había diseñado hacía años, el primero que lo hizo famoso. Miró hacia las luces que titilaban en los balcones, pensando en cuántas familias vivían ahí ahora, disfrutando de los hogares que él solo imaginaba como planos. Su vida se había vuelto eso: proyectos, contratos, cifras. Nada más. Desde la muerte de su esposa 3 años atrás, no había permitido que nada ni nadie entrara en su mundo perfectamente ordenado. Esa madrugada de octubre, mientras el aire olía a lluvia y azahar, pensó que su rutina seguiría igual que siempre. No imaginaba que una simple caja de cartón dejaría su mundo de cabeza. La vio al doblar la esquina de su casa, una pequeña caja envuelta en una manta gris, justo frente a su puerta. Se detuvo, frunciendo el ceño. «¿Qué demonios?», murmuró, inclinándose. Dentro, un bebé. No podía tener más de 2 meses. Dormía profundamente, con un gorrito azul que le cubría casi los ojos. Álvaro se quedó inmóvil, paralizado entre la incredulidad y el miedo. Había una nota arrugada sobre su pecho. «No tengo a quién acudir. Solo tú puedes protegerlo. Su nombre es Mateo». El corazón de Álvaro se aceleró. «¿Solo yo?», repitió en voz baja. Nadie sabía nada de su vida privada. Nadie tenía motivos para dejarle un niño. Miró a su alrededor. La calle vacía. El silencio roto solo por el canto de un gorrión. Llevó la caja dentro, con torpeza, como quien sostiene dinamita. El bebé se movió un poco, emitiendo un sonido tan pequeño que le estrujó el pecho. Álvaro dejó la caja sobre el sofá, caminando de un lado a otro. «¿Qué se supone que debo hacer contigo?», susurró. El llanto del bebé fue la única respuesta. Casi por instinto, Álvaro tomó su teléfono y marcó a la policía, pero se detuvo antes de oprimir el botón de llamada. No sabía por qué, pero algo dentro de él le impedía entregar a ese niño como si fuera un objeto perdido. Quizás era la forma en que se aferraba a la manta, o el calorcito que aún desprendía su pequeño cuerpo. Tocaron la puerta. Era la vecina del tercero, Lucía Herrera, una joven que a veces le dejaba flores secas en el buzón para darle vida al cemento, decía ella. «Perdón, señor Montes», dijo, algo agitada. «Vi una sombra frente a su casa y me preocupé. ¿Todo está bien?». Álvaro dudó un instante, pero terminó por abrir del todo la puerta. Lucía miró la caja, luego a él, y sus ojos se agrandaron. «¿Es un bebé?». Álvaro asintió. «Lo dejaron en mi puerta. No tengo idea de quién lo hizo». Lucía se acercó lentamente, con la delicadeza de quien se aproxima a un milagro o a una bomba. Cuando el bebé se movió y abrió los ojos, 2 enormes pozos color miel, ella soltó un suspiro. «Dios, es precioso». Y sin pensarlo, lo tomó en brazos. Sus movimientos eran seguros, casi instintivos. Álvaro no dijo nada. Solo observó cómo esa chica, a quien apenas conocía, calmaba en segundos al niño que a él le había hecho sentir pánico. «Parece que te reconoce», murmuró. Lucía sonrió débilmente, pero no respondió. Su mirada se perdió en el rostro del pequeño como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué vas a hacer con él?», preguntó, sin levantar la vista. Álvaro respiró hondo. «No lo sé, pero no puedo dejarlo así». Lucía lo miró entonces, y en su mirada había algo más que compasión. Había historia. Lucía se ofreció a quedarse un rato, y Álvaro, aunque dudó, aceptó. Mientras ella preparaba un biberón improvisado con leche tibia y una botella pequeña, él observaba en silencio. No recordaba la última vez que alguien se movió por su casa con tanta naturalidad. Su hogar siempre había sido un museo de orden, muebles de líneas rectas, colores fríos, ningún ruido fuera de lugar. Pero esa mañana, con los suaves murmullos de Lucía y el sonido de un bebé mamando, algo cambió. «Tienes práctica»,
dijo Álvaro, intentando sonar casual. Cuidé de mis hermanos cuando era más joven, respondió ella sin levantar la vista. Mi madre trabajaba todo el día, así que aprendí rápido. Hubo un silencio breve, solo roto, por el ritmo tranquilo de la respiración del niño. ¿Cómo dijiste que se llama?, preguntó Lucía. Mateo, dijo Álvaro. Lo decía la nota. Lucía repitió el nombre en voz baja, casi con ternura. Mateo. Y una sombra cruzó por su rostro. El día transcurrió entre llamadas frustradas y preguntas sin respuesta. Álvaro contactó a servicios sociales, pero algo en su tono, una mezcla de frialdad burocrática y curiosidad morbosa, le revolvió el estómago. Colgó antes de dar su dirección. No confías en ellos, observó Lucía. No confío en nadie, replicó, quizás con demasiada dureza. Lucía no se ofendió. Solo bajó la mirada y murmuró. A veces la vida te enseña a hacerlo así. A la tarde, cuando la luz del sol tiñó de naranja las paredes, Álvaro encontró a Lucía sentada en el sofá con Mateo dormido sobre su pecho. El bebé se veía completamente en paz. La escena lo detuvo. Por un momento no vio a la camarera del café ni a la chica tímida de las flores secas. Vio a una mujer llena de una ternura que había olvidado que existía. Deberías descansar, dijo él, tratando de sonar más distante de lo que sentía. Puedo quedarme esta noche, si quiere, dijo ella sin dudar. Solo por si llora o necesita comer. Álvaro quiso negarse, pero algo lo frenó. Tal vez el miedo, tal vez el alivio de no estar solo en esa locura. Está bien, cedió al fin. Pero solo esta noche. Lucía asintió, sonriendo. Solo esta noche. Sin embargo, cuando Álvaro se despertó a las 3 de la madrugada, la escena que vio hizo que esa promesa perdiera sentido. Lucía estaba sentada junto a la cuna improvisada, con el cabello suelto, cantando en voz baja una melodía casi infantil. Mateo la miraba, fascinado. Había una conexión entre ellos que no se podía explicar con lógica. ¿De dónde conoces esa canción?, preguntó Álvaro desde la puerta. Lucía se sobresaltó, pero sonrió con suavidad. Mi madre solía cantarla. Pausa breve. Aunque también es la que yo le cantaba a alguien hace tiempo. Álvaro frunció el ceño. ¿A alguien? Ella se levantó despacio, evitando su mirada. A un niño que ya no está conmigo. Su voz fue apenas un hilo. No quiero hablar de eso. El silencio cayó pesado, pero Álvaro no insistió. A la mañana siguiente, cuando bajó a la cocina, encontró a Lucía preparando café. Mateo dormía tranquilo en una cesta de mimbre que ella había adornado con una manta limpia. Tienes buen gusto para los milagros, dijo él con una sonrisa apenas perceptible. Lucía lo miró, confundida. ¿Milagros? Sí. Álvaro tomó un sorbo de café. Algunos llegan en cajas de cartón. Ella rió suavemente, y esa risa, tan honesta, tan viva, le recordó lo que era sentirse humano. Pasaron los días, y lo que empezó como una situación temporal se convirtió en una rutina imposible de romper. Lucía llegaba cada mañana al amanecer, y muchas veces se quedaba hasta que las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales. Álvaro intentaba convencerla de descansar, pero ella siempre encontraba una excusa. Solo hasta que se duerma, decía. Solo hasta que deje de toser. Y luego amanecía otra vez. Álvaro descubrió que podía perder horas observando cómo ella cuidaba a Mateo. Había una naturalidad en sus gestos, una dulzura que no podía fingirse. Cuando el bebé sonreía al verla, él sentía una punzada de algo nuevo, algo parecido a esperanza. Una tarde lluviosa, mientras el cielo descargaba su melancolía sobre Sevilla, Lucía dejó caer sin querer una carpeta del despacho. Los papeles se esparcieron por el suelo.
Álvaro se agachó para ayudarla, y entre los documentos cayó una fotografía. Era una ecografía. ¿Qué es esto?, preguntó sin pensar. Lucía palideció. Se agachó de golpe para recogerla, pero Álvaro ya la había visto. No es lo que parece, susurró, la voz temblorosa. Entonces explícame, pidió él, con un tono más suave de lo que pretendía. Lucía respiró hondo, sosteniendo la foto entre sus dedos. Hace un año, comenzó, y cada palabra parecía pesarle. Tuve un bebé. No estaba preparada. No tenía trabajo ni familia. Su padre desapareció en cuanto lo supo. Intenté criarlo sola, pero se enfermó. No podía pagar el hospital. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo dejé en una iglesia con una nota. Que alguien lo cuide. Álvaro sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que Mateo? Lucía asintió lentamente. Sí, Mateo es mi hijo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír la lluvia golpear los cristales. Álvaro apartó la mirada, procesando la revelación. ¿Y por qué mi puerta?, preguntó al fin. Lucía tragó saliva. Porque lo vi una vez, dijo en voz baja. Gong, po. Caminaba frente a su casa, con el cochecito, sin saber qué hacer, y lo vi ayudar a un anciano a cruzar la calle bajo la lluvia. No me conocía, pero algo me dijo que usted haría lo correcto. Álvaro la miró con una mezcla de asombro y dolor. Quiso enfadarse, pero no pudo. En lugar de eso, se acercó y apoyó una mano sobre su hombro. Has vivido un infierno, Lucía, pero nunca fue tarde para volver. Ella rompió a llorar, con un llanto que parecía contener un año entero de culpa. Álvaro la abrazó sin pensarlo. Mateo, como si entendiera, se agitó en su cuna y balbuceó algo parecido a un suspiro. Los días siguientes fueron una mezcla de lágrimas, explicaciones y decisiones difíciles. Álvaro la ayudó a iniciar el proceso legal para recuperar la custodia. Mientras tanto, siguieron cuidando juntos de Mateo, como si el tiempo les estuviera concediendo una segunda oportunidad. Una noche, mientras Lucía arropaba al niño, Álvaro se apoyó en la puerta. ¿Sabes? Creo que él te reconoció desde el primer día. Ella lo miró sorprendida. No dejaba de mirarte, como si supiera que era donde pertenecía. Lucía sonrió, acariciando la cabeza de Mateo. Tal vez los niños sienten lo que nosotros olvidamos. Álvaro dio un paso hacia ella. Y tal vez los adultos también merecemos una segunda oportunidad, dijo, con una voz más íntima. Ella levantó la vista y por un momento ninguno de los dos habló. La casa estaba en silencio, salvo por la respiración tranquila de Mateo. Álvaro se acercó un poco más, lo suficiente para que sus manos se rozaran. ¿Por qué haces todo esto por mí?, susurró Lucía. Porque tú lo hiciste por él, respondió él mirando al bebé. Y porque gracias a los dos recordé lo que era tener corazón. Lucía lo miró, y en sus ojos había gratitud, miedo y una chispa de esperanza. No merezco perdón, dijo. No necesitas perdón, contestó Álvaro. Solo amor. El tiempo pasó. Mateo creció y los tres formaron una familia silenciosa, sin títulos ni promesas vacías. La gente del barrio los veía pasear cada tarde por la ribera del Guadalquivir, él empujando el cochecito, ella riendo por primera vez en años. Y un niño que señalaba las nubes diciendo: «Mamá, papá». Un día, mientras el sol caía sobre el río, Lucía se volvió hacia Álvaro. ¿Crees que merecemos tanta felicidad después de todo lo que hicimos mal? Él tomó su mano y respondió con una calma absoluta. La felicidad no se merece, Lucía. Se cuida, igual que a un niño dejado en la puerta del destino. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Y mientras Mateo reía entre ellos, la vida, esa que alguna vez se había roto,
volvía a estar completo.